Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Amigos de Venezuela Adentro, bienvenidos, feliz año a todos aquellos que nos están sintonizando y aquellos que se están uniendo en este momento a esta transmisión. Para todos ustedes, pues les deseamos un año próspero, y cuando hablamos de prosperidad, pues por supuesto hablamos de economía, y es lo que vamos a abordar el día de hoy, y nada mejor que hacerlo con una persona que maneja la materia en primera línea, como es el economista y profesor del IESA, Aarón Olmos. Hablar de escenarios económicos puede resultar muy amplio, pero sin duda alguna, pues es necesario, porque, bueno, la economía es como un juego de Jenga, Aarón. Tú sacas una pieza y las demás se te pueden venir también al suelo si no lo haces con inteligencia y con conciencia. Así que, bueno, bienvenido. Y nuevamente gracias por estar con nosotros. Es así, Mariana. Gracias por la invitación. No, bueno, si un juego de Jenga en Venezuela, quizás, bueno, no sé, tambaleándose sobre una cuerda floja, con un palo de agua, con mucho ruido. Hay muchas variables adicionales que en Venezuela ocurren que no pasan en otros países, ¿no? Por eso es tan particular la economía nuestra, ¿no? Y como tú lo dices, bueno, cada vez que comenzamos el año, tenemos la expectativa, la incertidumbre bueno, de saber hacia dónde se dirige esto, ¿no? Sí, Aaron, tú sabes que te pongo un ejemplo, y seguramente quienes están aquí con nosotros pues pueden poner sus propios ejemplos al respecto. Este primer mes, quienes trabajamos en empresas, y bueno, más aún si tienes tu propia empresa, pero me pasó el día de hoy, pues varios de los muchachos, de las personas que trabajan conmigo, se acercaron, y bueno, el planteamiento era el mismo. Oye, ¿cómo hacemos? Porque lo que ganábamos, ganan en bolívares, ¿eh? Lo que ganábamos hace 2 meses, hoy en día es prácticamente nada. Eso se llama devaluación, ¿no? Y se llama además una inflación en continuo, cuando pues había mejorado este enfermo, vamos a decirlo así. ¿Qué está pasando este año? Bueno, fíjate, tú das en el clavo, ¿no? Y no solamente a tu equipo y a ti, ¿no? Yo fui el fin de semana a comprar algunas cosas, y uno cuando sale al mercado y ve los precios, experimentas esa pérdida del valor de la moneda, esa aceleración de los precios en bolívares y esa aceleración de los precios en divisas, ¿no? Hay que recordar que Venezuela tiene ya varios años con su situación monetaria y cambiaria muy distorsionada, ¿no? Primero recordar que tenemos tres reconversiones monetarias, tenemos 14 ceros menos, que cerramos con una inflación dado por los indicadores del Observatorio Venezolano de Finanzas, que hasta ahora tenemos, que nos habla de diciembre. No tenemos el dato de diciembre del Banco Central todavía. Nos hablan de una inflación que cierra interanual, acumulada, pues 305%. Y 305%, pero mucho más allá de lo que fue la previsión del Fondo Monetario en sus proyecciones para Venezuela en este año, que ellos lo situaban en 220%, ¿no? Con una inflación puntual de diciembre del 37%. Entonces, Venezuela es un país donde tenemos una situación de pérdida de valor de la moneda, pérdida de confianza en la moneda, en las políticas del Banco Central. El empleador paga en bolívares, el mercado te cobra en divisas, una aceleración del tipo de cambio, tanto el oficial como el no oficial, a gran velocidad. El oficial estaba ya hoy en 19, el no oficial está en 20 y tanto. Ya la diferencia se comienza a cerrar esa brecha, y estamos viendo que comenzamos el año, bueno, con alto nivel de inflación. Somos el país con mayor inflación de América Latina. Somos el segundo país o tercer país, dependiendo de los datos que tomes, o del Banco Central o del Observatorio, con mayor inflación del planeta. Y esto hay que prestarle atención, porque efectivamente, como tú bien lo decías, tiene su efecto directo sobre las personas que ganan en bolívares, independientemente de la cantidad de bolívares que reciban. Cada vez que van al mercado compran menos cosas. Y compran menos cosas no porque el empresario sea malo, sino porque el ajuste de precios que tiene que hacerse para, de alguna manera, hacer reposición, pagar inventario, generar margen de ganancia, flujo de efectivo,
en una economía tan distorsionada como la nuestra, pues hace que esos precios, sobre todo en el último trimestre del año, que es natural que los precios en octubre, noviembre y diciembre crezcan, pero no crezcan a la velocidad que crecieron los nuestros, ¿no? O sea, hablar por lo menos de los 13 rubros que calcula el observatorio, hablar de 9, de esos 13 que estén sobre el 50% solamente en un mes de diciembre, es demasiado. Entonces, de alguna manera vemos cómo el salario del venezolano, los complementos, ¿cómo se llaman? Los gastos de transferencia que hace el Ejecutivo para tratar de complementar ese salario, se va como sale de agua entre las manos porque la aceleración de precios, sobre todo en moneda extranjera, se está comiendo ese esfuerzo, entendiendo que en Venezuela suben los precios en bolívares, pero también suben en las otras monedas, ¿no? Quisiera hacer un paréntesis porque el año pasado, cuando uno hablaba con economistas, le decía, bueno, la inflación se está notando incluso hasta cuando tú pagas en dólares. Nos decían, no, inflación en dólares no hay, pero pareciera que este concepto está cambiando. Si tú pudieras explicarnos allí, porque vemos que en dólares el precio del producto está subiendo. Sí, fíjate, técnicamente la inflación se mide en la moneda que uso legalmente del país, ¿no? Si estoy en Colombia se mide en pesos, ¿no? Si estoy en Estados Unidos se mide en dólares, si estoy en Venezuela se mide en bolívares, ¿no? Entonces, técnicamente el indicador mide variación de bolívares de una canasta de un mes a otro, de un trimestre a otro, de un año a otro, ¿no? El tema es que como tenemos la economía nuestra tan distorsionada, y recordamos que en el occidente se usa más el peso colombiano que el bolívar, en el sur se usa más el real brasileño y el oro que el bolívar, en el oriente se usa más el dólar y el euro que el bolívar, en el centro del país se usa más el peso ahora también y el dólar que el bolívar. Entonces, quien ajusta precios, quien asigna precios lo hace en una moneda funcional, es decir, la moneda que más utiliza, la moneda en que más confía, la moneda que para él resguarda más valor, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque un dólar es un dólar, un peso es un peso, un euro es un euro, un real es un real y el oro es el oro. Mientras que el bolívar en Venezuela, que está sujeto a esta política económica que tenemos, sigue recibiendo este efecto pernicioso de la propia dinámica nuestra. Entonces, decir que aunque hay una inflación en dólares, técnicamente no estaría bien. Sin embargo, la asignación de precios se hace no solamente en dólares, en pesos, en real, en oro, en euros, ¿sí? En cripto, inclusive en criptomonedas, ¿no? Que son equivalentes al dólar en algunos casos. Entonces, en este marasmo que tenemos de distorsión tan grande, algunos economistas han comenzado a dejar abrir la puerta y decir que hay inflación en dólares en Venezuela. Bueno, lo que estamos viendo cuando se ajustan precios, por lo menos usted compró algo en 3 dólares hoy y va mañana y está en 8 dólares, bueno, evidentemente hay una variación de 5 dólares allí, ¿no? Pero lo que estamos viendo en ese momento del precio de una moneda extranjera es una mayor depreciación del bolívar. Es decir, para yo poder de alguna manera fijar precios y tener un margen de ganancia, necesito incrementarlo aún más en una moneda extranjera. Eso es peor aún, el efecto del incremento de precio en moneda extranjera que en la propia moneda nuestra, ¿no? Y lo interesante es saber que hay un consenso a nivel generalizado en el país de los fijadores de precios, ese precio REF que vemos en todas partes, se asume como, bueno, un elemento de acuerdo entre los fijadores de precios, porque en definitiva pues se tiene más confianza en una moneda extranjera que no depende de la política económica venezolana. Sí, eso es una realidad. Ahora, cuando se piensa cómo atajar esta situación, Aaron, ¿qué debería hacer el gobierno para ponerle cierto freno? Porque, bueno, el año pasado hubo inflación, pero salimos de la hiperinflación, aunque siguió habiendo una inflación muy alta. Pues muchos temen, y te pregunto, ¿cabe el escenario de que nuevamente entremos en la hiperinflación? Sí, es posible, de la misma manera que entramos en algún momento hace unos años atrás y salimos entre diciembre del año antes pasado y enero del año pasado, es posible que se vuelva a estar en hiperinflación. ¿Y de qué depende esto? Bueno, de la orientación que tome la política económica del país, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, los indicadores que muestra el Observatorio Venezolano de Finanzas, es decir, tener un 300% de inflación anualizado y rubros en más de un 50% mensual, bueno, ya son indicadores de hiperinflación otra vez, ¿no? El tema es saber si esto que vimos en diciembre se va a mantener en el primer trimestre del año. Y para ello el Ejecutivo tiene que implementar política económica. ¿La ha venido implementando? Claro que sí. Desde el año pasado y antepasado se habían tomado una cantidad de decisiones en materia monetaria y cambiaria principalmente. Monetaria, el tema del encaje legal, se aumentó el encaje legal en un porcentaje bastante elevado, 73%. El efecto de esto es desincentivar
el uso de el consumo financiado con la banca, por ejemplo, ¿no? Vemos que los bancos no se han activado hacia lo que es su verdadera misión, que es intermediar fondos, hacer préstamos, créditos. Y por el otro lado tenemos las intervenciones cambiarias, ¿no? Por parte del Banco Central de Venezuela, que en la medida en la cual el país comenzó a generar menor cantidad de ingresos, producto de las exportaciones y otras razones, bueno, comenzamos a ver una menor cantidad de intervenciones, es decir, se hacían en la misma frecuencia de tiempo, pero en menor cantidad. Y es una política que si bien fue exitosa para tratar de mantener ese tipo de cambio, como recordamos durante una cantidad de meses entre 4 y 5 bolívares, en la medida en que Venezuela comenzó a tener menor cantidad de ingresos divisas para insuflar esta política, bueno, comenzamos a ver un crecimiento de ese tipo de cambio. Tan solo en febrero del año pasado, un dólar correspondía a 4 bolívares, 4.30 o 5 bolívares, ¿no? Y a final del año estábamos casi montados en 20, ¿no? O sea, casi que se multiplicó por 5. Entonces, de alguna manera, si bien se aplicaron algunas tomas de decisión, no es una toma de decisión coordinada que forme parte de un plan de reestructuración económica, porque ya deberíamos estar hablando de eso, no de una medida aislada por aquí, una reforma fiscal por allá, una ley que intenta grabar el uso de las divisas por aquí, hablar de unas zonas económicas especiales por allá. Son buenas ideas, pero de alguna manera no están conectadas entre sí para atacar el problema de fondo, que en principio tiene que ver con un problema de producción. Ahora, un plan de reestructuración económica, Aaron, como lo que estás diciendo, en el caso específico de Venezuela, no requiere apoyo de capitales foráneos, o sea, no requiere préstamos. Te lo pregunto porque, bueno, en esta situación que estamos, en la cual pues, Venezuela, utilizando, y no me gusta pues utilizar el lenguaje del gobierno, pero bueno, que ellos hablan ante esto, que ante el bloqueo y toda la situación que tiene actualmente Venezuela, pues no, el tema de préstamos pues, internacionales está cerrado. Este, ¿Hasta qué punto pues una reestructuración no depende de esto, digamos, de dinero fresco, como se decía en el pasado? Totalmente, mira, es una realidad, ¿no? No solamente haría falta acceso a dinero que está represado en cuentas afuera, entes multilaterales que no terminan de reconocer al primer mandatario, porque hay otra visión de mundo por allí y de país también todavía. Todas estas cuestiones legales y jurídicas que se establecieron, que impidieron en su momento que el actual gobierno pues, tenga acceso a una cantidad de fondos que están por allí en cuentas en el extranjero, bueno, tendría de alguna manera que un programa de reestructuración contar con dinero fresco, ¿no? Con créditos, no solamente del sistema financiero interno, sino también externo, principalmente para poder llevar adelante un programa que habilite y reavive la actividad productiva venezolana. Indudablemente, un programa de este estilo tendríamos que tener principal actor, tendría que ser el sector empresarial venezolano, ¿no? Sector industrial, comercial, transporte, servicios, ¿no? Y es allí donde este tema político partidista se conecta con el tema de la política económica. Y entonces estos diálogos y estos acuerdos tienen que darse para que los que saben producir, los que crean valor, los que crean puestos de trabajo, sigan haciendo su trabajo en los mejores términos. Es decir, tengan acceso a créditos del sistema financiero, tengan acceso a divisas, no para importar productos terminados, sino quizás para importar en una primera fase bienes de capital, materia prima, para poder producir otra vez en Venezuela. O sea, eso de alguna manera hay que comenzarlo a armar de una vez, porque lo que hasta ahora se ha aplicado, de 3 años a la fecha, 2 años a la fecha, si bien ha solventado problemas puntuales y llegó a generar cierto nivel de estabilidad y una sensación de que estábamos en cierto nivel de recuperación, hay unas estadísticas por allí del Banco Central y del Observatorio Venezolano de Finanzas que nos hablan de una recuperación económica de un 17, un 18%. Claro que la hubo, pero no es suficiente todavía. O sea, eso de alguna manera contrasta con un 300% de inflación al final del ejercicio económico, por ejemplo. Pero sí, efectivamente, hay que llevar a establecer un programa coordinado donde la política monetaria, fiscal, comercial y cambiaria vayan de la mano. Cuando se habla de estas cosas, pues bueno, vuelven los discursos donde el tema de la ideología priva y allí ensarto esto con lo que nos está preguntando Ana Restrepo desde Lara. Dice, ¿cuál es la mejor respuesta cuando nos dicen o leemos en nuestros grupos de difusión que la página del dólar paralelo
es la culpable de la devaluación del Bolívar. Bueno, mira, eso es como decir que tú saliste a la calle y abriste el paraguas, como abriste el paraguas llovió, ¿no? Una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, el problema nuestro monetario y cambiario tiene que ver con la mala gestión de la política económica, ¿sí? Y lo cierto es que hay que recordar también que el Banco Central de Venezuela durante una buena cantidad de años estuvo ausente de la generación de estadísticas oficiales. Tanto así que la Asamblea Nacional de ese entonces, en su Comisión de Finanzas, pues comenzó a calcular el índice de precio consumidor, comenzó a calcular estadísticas macroeconómicas ante la ausencia de casi 3 años, ¿no?, de información macro, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que entender que si bien existen estos sitios web, estas páginas web, o estos indicadores que crean las personas, bueno, pues el culpable no es el indicador, realmente el culpable es la mala gestión de la política económica nuestra, ¿no? ¿Se está tratando de hacer algo? Claro que sí, pero sigue siendo insuficiente para solventar el problema. ¿Qué habría que hacer? Bueno, tomar el toro por los cuernos y decir las cosas como son. Mira, la política económica de estos últimos años ha fracasado, no ha sido eficiente, más bien hemos quemado una gran cantidad de divisas en el proceso de mantener un tipo de cambio. El sistema financiero requiere mayor cantidad de dólares, las personas toman los bolívares porque es la moneda de curso legal, pero si tú le pones a escoger una persona entre bolívares y otra moneda, escogerá otra moneda u otro medio de pago, ¿no? Y lo cierto es que hay un trabajo profundo porque a nivel estructural hay que recuperar la confianza en la moneda, la confianza en las políticas económicas, la confianza en las instituciones que son las responsables de la política económica y la confianza entonces en una visión de mundo que nos ayude a entender una nueva Venezuela en términos de su recuperación. Entonces, no es culpable la página, no es culpable la cuenta de Instagram, sigue siendo culpable la mala gestión de la política económica. ¿Qué tanto ayudaría que quitaran las sanciones, Aaron? Mira, ayudaría bastante porque nada más date cuenta de este detalle, ¿no? El año pasado, Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, puso a disposición de los países signatarios del fondo una cantidad de dinero en derechos especiales de giro para que dispusieran de él y pudiesen aplicarlo, ya sea para recuperar su economía del COVID y muchas otras cosas. En el caso de Venezuela, esos son 5.050 millones de dólares. ¿Sí? Y bueno, Venezuela coloca en las reservas internacionales como parte de las reservas esos 5.050 millones de dólares, pero no están, o sea, no están disponibles, están a la vista, pero no se pueden tocar. Y no se pueden tocar porque efectivamente el Fondo Monetario no necesariamente reconoce a la actual administración como la que debería o la que constituye legal debería estar llevando la rienda del país. Entonces imagínate tú si de alguna manera se levanta todo este grupo de sanciones y se tiene acceso a esas cantidades de dinero, bueno, algo se pudiese hacer desde el punto de vista de la recuperación del aparato productivo. Esto sí va de la mano de un programa de recuperación económica, ¿no? Porque si es echarle mano a eso para seguir insuflando gastos, para seguir dando transferencias, para seguir dando cajas, para seguir dando bolsa, vamos a seguir en lo mismo. Claro. Ahora, Aaron, fíjate que el gobierno en diciembre amenazó con volver a una política de controles. Al final no pasó nada. No pasó nada, afortunadamente. ¿Qué sucedería si se retoma pues esa política de controles que vimos en el pasado? Bueno, mira, eso que ocurrió no es extraño, ¿no? Yo recuerdo cuando se tomaron decisiones de política monetaria, por ejemplo, sobre el encaje legal. Recuerdo que una tarde salió un comunicado del Banco Central diciendo que el encaje legal se suprimía, pues, o sea, se elevaba pues, el encaje hasta el 100%, ¿no? Bueno, eso en pocas horas se recogió porque la ola de comentarios y de decisiones sobre lo desacertado que era esa medida, bueno, pues, y de alguna manera el Ejecutivo tiene esa costumbre, ¿no? El Ejecutivo coloca algo, la opinión pública opina y de repente luego tú ves que lo recogen, ¿no? Y pareciera que no pasó nada, ¿no? El tema de los controles de precios siempre ha estado en el menú de acciones del Ejecutivo Nacional. Recordemos que de 2014 a la fecha, pues hasta una ley hay, y hay una superintendencia para eso. Pero sabemos el efecto de las políticas de control, ¿no? Ahí ya creo que los venezolanos tenemos un PhD en todo eso, ¿no? Tratando de evitar el aumento de precios en los bienes y servicios, entonces por Gaceta se especifica cuál es el precio máximo de determinado tipo de rubro y automáticamente desaparecen de los anaqueles, apareciendo entonces luego en manos de el comercio informal mucho más costoso aún. Entonces sería pernicioso llegar a una política de control, recordando que esto que de alguna manera vimos en
los meses de noviembre y diciembre, que llamó mucho la atención, era principalmente porque los precios controlados aparecían en divisas, ¿no? Ni siquiera en bolívares o en petro, ¿no? Entonces, era como un reconocimiento por parte del Ejecutivo de que la moneda funcional en Venezuela no es otra sino que el dólar, ¿no? Y automáticamente fue recogido, ¿no? Como siempre, pues hay personas que ven esas cosas, hacen capturas de pantalla y se las quedan, ¿no? Pero siempre está dentro del ánimo del Ejecutivo ir a una política de control a sabiendas que tiene un efecto pernicioso. Sí, porque ya de alguna manera se ha comprobado que esto es así. Si tú tuvieras, ya nos queda muy poquito tiempo, si tú tuvieras que recomendarle, si te estuvieras escuchando, pues los asesores económicos del gobierno o la gente del gabinete económico, y tuvieras que darle unas recomendaciones muy precisas, ¿qué le pudiéramos decir? Mira, ¿qué se le pudiese decir? Bueno, ya es momento de asumir el fracaso de la política económica general en Venezuela los últimos años. Es momento de sentarse con los que de verdad producen, con los industriales, con los empresarios. Es momento de delinear la estrategia para la recuperación de la economía venezolana. Entonces, aquí hablamos de un plan de estructuración económica, que no es un paquete ni nada por el estilo, son tomas de decisión que hay que hacer de manera coordinada entre el sector empresarial, el gobierno y los trabajadores, esa figura tripartita tan importante, para de manera paulatina, y no podemos levantar todo lo que en más de 20 años se ha destruido de la economía en 2 días, pero tenemos que comenzar por algún lado y hay que comenzar entonces a estructurar una visión coordinada donde se le da acceso, crédito a los empresarios, se tenga acceso a las divisas para importar bienes de capital, para poder producir en Venezuela, comenzar a depender paulatinamente mucho menos de las exportaciones de productos finales, comenzar a crear un clima jurídico que garantice, sobre todo garantías para el dinero de los propios y los ajenos, es decir, los nacionales y los no nacionales. Tratar de hacer a Venezuela atractiva la inversión, claro, pero tienes que darle seguridad jurídica, personal, material, tienes que garantizar movilidad de capitales, tienes que tener reglas de juego claro, y ese es el trabajo que debería venir en estos momentos. No seguir en lo mismo, o sea, seguir en lo mismo es un pañito de agua caliente que solventa un problema hoy, pero que se convierte dentro de 9 meses en un problema más grande mañana, como ha sido hasta ahora por lo menos la Sí. política de intervención, ¿no? Se controló durante un tiempo de una manera muy costosa el tipo de cambio, pero fíjate que otra vez pareciera que está por su fuero, ¿no? Entonces hay que comenzar a trabajar de manera coordinada para darle sobre todo certidumbre al venezolano a pie, al empresario, que se sepa que se está haciendo algo para recuperar la economía del país, ¿no? Eso es importante, porque siempre pareciera que se hace ensayo y error. Sí, ya para finalizar, no quiero irme sin esta pregunta que formula Joana. Dice, buenas tardes, ¿es posible que se cree una plataforma económica o solución económica que esté por encima de las decisiones políticas que afecta la vida de los ciudadanos? O sea, que se tomen decisiones económicas sin tomar en cuenta el tema político. ¿Es esto posible, Aarón? Mira, lastimosamente todos los países están conectados con la política del grupo de gobierno predominante, ¿no? Si bien la política económica es distinta a la economía política, como una cosa es la visión técnica puesta al servicio de lo económico, otra cosa es la visión partidista que utiliza lo económico para el servicio particular, ¿no? Y lastimosamente en nuestros países, en el mundo entero, lo político está en un grado interesante, muy, muy importante, al mismo lado de lo económico, y en otros países lastimosamente está por sobre lo económico, ¿no? Entonces, tener una plataforma que se exima de los políticos partidistas para las tomas de decisiones económicas en la actualidad es un poco difícil. Hay instituciones que tienen que trabajar de manera autónoma, y es el deber ser, que lo dicen desde el punto de vista de sus constituciones, de sus normas y de sus leyes. Pero en la parte fáctica, desde el punto de vista operativo, bueno, una institución tiene que tomar una cantidad de decisiones, pero va de la mano con una línea, con una política gubernamental. Por eso es que es tan importante en los comienzos de año esos discursos que dan los presidentes, esos documentos de planificación, donde en teoría se dice qué es lo que se quiere hacer, y durante el año validar si efectivamente eso que se dijo se va a lograr, ¿no? Entonces, es complicado, se hace difícil, sin embargo, si todos ponemos de nuestra parte y se tiene una visión unificada, independientemente de que se tenga una visión ideológica errada, compleja, difícil, vetusta, anacrónica,
pero si de alguna manera la maquinaria a nivel de la producción funciona y se orienta hacia donde debe ir, más allá de lo político, es posible que podamos ver una recuperación de una economía, más allá de un bodegón, más allá de un restaurante de moda, sino de verdad podamos ver producción agrícola, producción pecuaria, producción piscícola, podamos ver exportación de productos no tradicionales, y hacia allá es que tendría que ir Venezuela. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Aaron, por tus comentarios, por tu aporte y por tu orientación. Y por supuesto, también muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros y a todos los que están escuchando este podcast. Así que, bueno, Aaron Olmos, economista y también profesor de IESA, bueno, nos encantó contar contigo para esta orientación y escuchar tu posición sobre este tema, sobre la economía en el año 2023. Nos Siempre invitamos la, nuevamente para un abrazo, nos invitamos nuevamente para otra edición de Venezuela Adentro. Cuídense mucho. Chao, chao. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VE_Piso_Adentro, o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.